Saber que nuestra salud está en nuestras manos y que el cuerpo constantemente grita lo que el corazón calla es un cambio de paradigma, es una decisión voluntaria de nosotros que cuesta porque requiere de demasiada responsabilidad. En un mundo tan insanamente cuerdo, son los locos quienes tienen la valentía de dejar el camino del deber para seguir el camino del ser. Bendita Locura pretende ser ese puente entre uno y otro para no perdernos en medio. Soy Lupe García de Vinuesa y deseo con todo mi corazón que este espacio te regrese a ti, a liberar esa bendita locura que tanto el mundo necesita y que tiene las respuestas de tu corazón para que construyas la vida auténtica y mágica que mereces. Hola, hola mis locuras, ¿cómo llegan hoy? ¿Cómo se siente ese cuerpito, esas emociones? ¿Estás aquí o estás con tu mente en otro lugar? Sin darte cuenta estás nerviosa de algo. Este es el espacio para conectar con nuestro cuerpo, para darle lugar a esas emociones que todo el día le decimos, cállate, cállate, tengo que ir por los niños al colegio, tengo que preparar la comida, tengo que irme de fiesta, tengo que irme a comer, tengo que abrir Instagram, ver el partido y vamos silenciando, ¿no? Hasta que el cuerpo grita, literalmente. Entonces vamos a tomarnos un par de minutitos, como ya lo empezamos a hacer desde la sesión pasada, para tomar una inhalación consciente, profunda, pausada y relajada. Podemos cerrar nuestros dos ojos si no estamos manejando. Externos, nuestra mirada externa, que nos distrae muchas veces de mirar adentro. Y ubicar qué emoción, para ti ahorita, qué es más real de lo que traes hoy. ¿Cuál es esa parte que hoy está más activa, más nerviosa, estresada, triste, agobiada, enojada? Sobre todo vamos a siempre darle espacio a estas emociones más difíciles que hemos aprendido a negar para que tengan un lugar aquí. Entonces, si puedes, ubica qué es lo que traes hoy más activo. Y con tu inhalación, lleva calidez a tu cuerpo, presencia, y hazle saber a esta parte que la estás viendo, que te estás tomando este ratito para reconocerla, saber que está ahí y notar si hay alguna diferencia. Si al principio se sentía más pesada o más bloqueado o más intenso, y ver si con tu presencia cambió esa sensación. Y ya solo agradécele, simplemente agradécele el que se haya como revelado, que la hayas podido ver, y dile que ahora la ves y que te vas a ocupar de ella más adelante. Pero así es como vamos integrando nuestras partes que han sido enajenadas, rechazadas, olvidadas, silenciadas durante muchos años, y que al darles esa mirada amorosa, en un proceso de IFS vamos integrando esas partes para darnos cuenta que son partes que protegen algo más vulnerable, pero que tienen una razón amorosa de existir. Entonces van bajando la guardia y luego ya podemos sanar el bloqueo de fondo que va sanando sistemáticamente todo lo demás. Y hoy quisiera platicarles justo de lo que mencioné al principio, de cómo vamos silenciando y al final el cuerpo grita, ¿no? El cuerpo grita lo que el corazón calla. Y habiendo hablado el episodio pasado de cómo somos relación con todo, con nuestro cuerpo, con la economía, con nuestra sexualidad, con nuestra espiritualidad, con el dinero, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros colegas, jefes, y que en cada una de esas áreas hay una oportunidad sagrada para dejar de ver las relaciones como lo que nos vendieron, que son un lugar cómodo, en vez de que sean un lugar para crecer, para hacer visible lo que es invisible para nuestros ojos, de nuestra calidad de amor y condicionamiento, y entonces poderlo ver y poder ocuparnos de la parte que nos concierne, de esa dinámica complicada, de ese caos. Cuando ya pasamos a eso,
otra parte de entendernos es la relación con nuestro cuerpo, la relación con nuestra salud y volvernos soberanos de nuestra salud. Saber que nuestra salud está en nuestras manos y que el cuerpo constantemente grita lo que el corazón calla. Es un cambio de paradigma, es una decisión voluntaria de nosotros que cuesta porque requiere de demasiada responsabilidad. También estamos parados en una... O sea, hoy en día tenemos como sobreinformación, pero a la vez información muchas veces que si no tenemos el tiempo y el compromiso de indagar de fondo de las razones emocionales de nuestros síntomas o nuestra enfermedad, entonces no vamos a poder retomar el poder, ¿no? Vamos a como seguir siendo víctimas de ese síntoma, de esa enfermedad y creer que nos sucede, ¿no? Y no que más bien está hablándonos de algo más profundo que si queremos mirarlo con amor, nos puede cambiar la vida, tal cual. Yo les cuento que hoy, que tengo más activo, una inflamación de la panza importante que he tenido 2 días como dolor. Ayer me acosté como poniendo mucho mi atención ahí, puse mis manos ahí y como que me bajó un poquito el dolor, me tomé un té y emocionalmente he sentido como frustración hacia esa parte, o sea, hacia mi panza, hacia esa inflamación, hacia no entender qué es lo que me está pasando. Entonces, dándole un poquito de espacio a conectarme como con la sensación de la panza, es que también puedo conectarme conmigo de una manera más real y veo como también habito como una parte de mí menos ansiosa desde mi instinto de supervivencia en hiperalerta y cómo puedo ir a un ritmo más acorde a mis biorritmos, a mi paz interna. Vamos a platicar en este episodio de cómo el cuerpo grita lo que el corazón calla y cómo justamente la relación con nuestro cuerpo es un vehículo increíble para conocer dónde hay ciertos bloqueos, ciertas creencias, ciertas etiquetas, ciertas emociones reprimidas, anuladas, censuradas, miedos que por lo tanto hoy en nuestra vida adulta constantemente se manifiestan como dolores, como síntomas, como enfermedad y como a mí en el proceso de indagar más y conectar más con mi cuerpo, porque hemos aprendido muchísimo a vivir de aquí para arriba. Yo muchas veces digo que literal me pasé 10 años de terapia racionalizando lo que sentía. Estamos muy disasociados de nuestro cuerpo. Y en la medida que no conectemos con él, porque el cuerpo siempre está en el presente, por eso nuestra respiración nos ancla al momento presente, por eso cada vez hay más ejercicios de terapia de respiración, de breathwork, porque realmente nos enraiza, ¿no? A estar aquí y en el ahora, en el famoso aquí y ahora, porque el cuerpo y el presente es la realidad. Todo lo demás lo vemos desde el filtro de nuestro pasado o de un futuro, ¿no? Y estamos condicionando muchas veces lo que vivimos, adelantándonos o reviviendo y resintiendo todo nuestro pasado. Y por lo tanto no estamos en el presente, pero cuando nos conectamos con el cuerpo, que muchas veces es de lo que más estamos desconectados, nos vamos más a la mente, creamos más estrés y por lo tanto menos, o sea, nos es más difícil conectar con él, nos da más miedo conectar con él. Entonces haciendo estos ejercicios, justamente como que esa es mi intención, que poquito a poquito podamos ir viendo cómo a veces es difícil conectar con nuestras sensaciones, pero que en el momento en que lo empezamos a darle el espacio para hacerlo, es muy intuitivo, es muy literal y muy directo y cómo de verdad hay sanación profunda. De hecho, una de las razones principales por las que me convencí en meterme a estudiar IFS es porque es una de las terapias más recomendadas que regulan el sistema nervioso. Y hoy el sistema nervioso es el centro de la salud integral porque regula toda nuestra experiencia humana, nuestro cuerpo, emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas. O sea, el sistema nervioso es el puente entre nuestro mundo exterior y nuestro mundo interior, porque es el que interpreta si estamos en peligro o si estamos a salvo. Entonces, muchas veces llevamos operando desde un estado de estar en de estar hiperalerta o en el que estamos sobreviviendo, lo cual activa respuestas bioquímicas en nuestro cuerpo.
que afectan directamente a nuestro sistema inmune, a nuestra digestión, hormonas, cómo nos relacionamos, la capacidad de poder estar presentes, porque obvio, si estamos en lucha-huida y estamos, creemos que estamos con riesgo de vida, que muchas veces ese riesgo viene de amenazas emocionales que en su momento, muchas veces en la infancia, no teníamos las herramientas para gestionarlos emocionalmente o para decirnos a nosotros mismos, estás a salvo, porque no había un adulto que nos estuviera comunicando ese estar a salvo, cosa que con IFS hacemos constantemente, el ponernos con esa presencia de nuestro adulto, con esas partes heridas y decir estoy aquí, estás a salvo. Y por lo tanto eso regula el sistema nervioso y entonces al poder descansar puedo reconectar con el presente y poderme relacionar y poder dejar de estar generando estrés en mi cuerpo. Lo que dice la teoría polivagal es que el cuerpo lee el entorno antes de lo que nuestros pensamientos. Entonces, si nuestro cuerpo no se siente seguro, nada profundo puede suceder, ya sea como en nuestros vínculos o ya sea el poner en práctica nuestra creatividad y conectar con nuestra intuición o ponernos en primer lugar y tener como hábitos de autocuidado, porque estamos en este como estado de supervivencia. Las enfermedades crónicas, de hecho, están profundamente ligadas a esta desregulación porque hay una inflamación sistemática crónica que produce ansiedad, insomnio, digestión irritable, migrañas, tiroides y muchas de las enfermedades crónicas que conocemos vienen de un sistema nervioso, sobre todo el autónomo, que ha estado desregulado durante años. Por eso para mí es tan importante, o me ven muchas veces haciendo mis locura dance, que le digo, que es el baile auténtico, es la expresión como espontánea de mi cuerpo, pongo música y sin una coreografía bailo y a veces pueden ser ritmos más tranquilos, a veces pongo electrónica que me fascina, me conecta como de una manera muy especial. Y para mí eso es una manera en la que regulo mi cuerpo, en la que entro en un estado de descanso de mi sistema nervioso y donde noto inmediatamente cómo dejo de estar en hipervigilancia, dejo de estar en lucha huida creyendo que hay amenaza, para que pueda, pues sí, mi cuerpo como descansar, regularse y entonces no estar reactiva, ¿no? Ya sea cuando llega mi esposo del trabajo o están mis hijos, es una experiencia completamente diferente. Y IFS, Gabor Maté, que ya saben que es alguien que amo su discurso, amo todo lo que comparte, su sabiduría, habla muchísimo de el impacto tan relevante que tiene IFS en el trabajo somático, en llevar al cuerpo a ese estado de descanso para que dejemos de estar en modo supervivencia y podamos encontrar más salud en nuestra vida. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, la idea de este episodio es contarles todas las perspectivas, ya sean médicas, terapéuticas, que más han afectado positivamente en mi vida y la de mi familia, cómo ha sido este viaje, y no clavarme en el sistema nervioso y la teoría polivagal, que ya tendremos a Marco Ratti, que no sé si lo conozcan, pero es un loco maestro muy especial, un invitado que me da mucha emoción que vaya a estar aquí en el podcast. Yo creo que va a ser el próximo episodio. Y bueno, con eso adentrarnos en las propuestas, ya sean médicas o terapéuticas, que más han impactado mi salud y la de mi familia. Entonces, les quiero contar algunas cositas de las que para mí han sido muy significativas en mi proceso de conectar con mi cuerpo, de conectar como con el cuerpo de mi familia, digamos, de lo que sería como la salud general de mi familia, porque obviamente mis hijos y sus enfermedades me han llevado también a explorar soluciones diferentes y posiblemente, si es algo que les resuena a ustedes, que conectando ustedes con su voz loca, es algo que les hace sentido, es algo que ya estaban buscando pero que no sabían por dónde continuar, pues puedan como inspirarse de esto y seguir profundizando en cómo podemos
recriarnos a nosotras, cuidándonos desde esa conexión, desde esa reconexión con nuestra intuición y nuestra sabiduría interior, y no solamente por lo que el sistema médico nos dice o lo que aprendimos, y la importancia de regresar a escucharnos en todo este tema. Entonces, lo primero que les quiero contar es que a mí lo que me marcó el inicio de empezar a llevar como mi salud a un espacio como de una conexión más profunda conmigo y con un entendimiento más completo, creo, de lo que es la salud, fue que entré a un grupo de mujeres en la pandemia. Para mí, o sea, yo ya tenía Luca, tenía meses. Me invitaron a un grupo de mujeres que, al estar todos aislados en cuarentena, me pareció un momento perfecto para tener un grupo de mujeres íntimo, cercano. Y en ese grupo de mujeres conocí a Flor, que Flor hoy es una amiga del alma, cercanísima, que cuando la conocí desde ese primer momento me pareció una mujer increíble en muchos aspectos, me inspiraba, me gustaba la paz como de su ser. Y entonces me enteré que era pediatra y llevé a Luca, mi hijo, a que lo revisara, ¿no? Y entonces lo revisó de la gripa que tenía, y después de revisarlo me dijo, oye, pero se cayó. Y yo, no. Y me dice, no, hace como una semana. Y yo, no se cayó. Y me dice, no, sí, no estabas tú, estaba tu suegra. Se los juro que ya en la segunda insistencia ya hasta me estaba como cayendo mal, hasta me estaba dando miedo. Y cuando me dice eso, no estabas tú, estaba tu suegra, me traumé. Literalmente, una semana antes, Luca estaba poniendo el nacimiento. Cuando yo entré por la puerta, estábamos viviendo en casa de mi suegra, era vacaciones, y lo vi en un banquito y dije, o sea, como que lo vi que se iba a caer, pero dije, yo no me voy a meter. Pues estaba con ella, me fui a mi cuarto y de repente, ranazo, escuché el trancazo desde mi cuarto. Cuando salí, mi suegra ya lo estaba cargando, entonces como que decidí que no se lo iba a quitar para yo arrullarlo, no sé, eso fue lo que me salió en el momento. Y me dijo, Flor, la verdad es que se asustó mucho de no verte a ti. Y como que yo había salido, pero pues no, eso no lo cargué yo, ¿no? Entonces fue la primera vez que, por yo ver a Flor, conocerla, ver la integridad de mujer que es, sentirla, la energía que emana, me quedó más que claro, ¿no? Claro que hay dones, y esta mujer tiene un don increíble en donde se comunica con mi hijo en un nivel energético que yo no me puedo explicar, pero en el que me está diciendo literalmente lo que sucedió hace una semana que ni yo me acordaba. Entonces ese evento fue la primera vez que yo, también viniendo de una cultura donde crecí con una religiosidad, pues para mí un poco como severa, donde más miedo a cosas esotéricas o cosas energéticas o cosas que no podemos explicarnos, pues se le pone respeto. Y creo que todos, aunque vengamos de familias practicantes o más practicantes o menos practicantes, religiosas o no religiosas, venimos de una cultura judio-cristiana donde hubo una inquisición, donde se mataron a las brujas y donde obviamente pues esa quema de mujeres que tenían dones, aunque hoy no le podamos, o sea, no podamos decir que nosotros vivimos eso, tenemos una herencia emocional, tenemos un linaje del que venimos, que genéticamente y emocionalmente lo venimos cargando, ¿no? Y esa es una memoria colectiva emocional, es una herida psicoespiritual colectiva que compartimos, que aunque hoy no hayamos vivido el evento, nos maneja ese miedo inconscientemente, es ese inconsciente colectivo. Entonces, pues ahí yo capté y fue como, ¿cuánta resistencia? Yo siempre le he puesto a este tipo de terapias, tanto que jamás, si yo hubiera sabido, ¿no?, que Flor hacía este tema de terapias, chance ni siquiera hubiera ido. Y hoy Flor es la pediatra, no nada más de ellos, sino mía. O sea, lo que hace Flor es que es pediatra y a la vez hace bioingeniería cuántica. Entonces se conecta como con tu ser superior, con tu campo energético. Y al comunicarse con él, pues en efecto, no es tu inteligencia la que habla, no es como tu consciente, sino algo mucho más grande que ella puede percibir, y por lo tanto hay un grado de sanación más profundo. Para mí, desde ese momento, fue como la primera puerta a decidir abrirme a este tipo de terapias. Y desde ahí, poco a poco, yo fui haciendo sesiones. Más adelante mi hija estuvo en terapia intensiva, Julia, y tenía 3 meses cuando nació, o sea, cuando ingresó, estuvo una semana, y saliendo, por ejemplo, tuve una sesión por Zoom con Flor. Conforme los años nos fuimos
cada vez haciendo más cercanas, hasta el día de hoy que somos socias. Tenemos un centro de bienestar integral donde mudó sus oficinas del Hospital de Vité en Santa Fe, en México, a un edificio un poco más adelante, y tuve ese regalazo de la vida de que me invitara a hacer este proyecto juntas, que ha sido así una cereza del pastel demasiado deliciosa. Pero bueno, saliendo del hospital, Julia me dijo, Flor, me pide Julia tenía 3 meses, no es como que se lo está pidiendo Julia porque Julia no puede hablar, se lo pide su ser superior, que revisen los ductos de ventilación de tu casa en Miami, que aquí todo el tiempo hay aire acondicionado, vivíamos en un edificio, y dicho y hecho, todos los ductos de ventilación estaban llenos de moho. Se los cuento porque, como les decía, esto fue la puerta para mí, para abrirme a todo este tipo de terapias, y entonces he podido profundizar en mi salud y la relación con mi cuerpo y con mis síntomas de una manera mucho más holística, integral. De ahí, saliendo Julia de terapia intensiva, que nos habíamos mudado a Miami, constantemente se empezaron a enfermar como de gripas, de tos, pero de cosas como virales, y se la vivían con antibióticos, con nebulizadores, con la cosa esta de asma, cuando nunca habían tomado nada. Y después de estar así como unos 6 meses, 5 meses, que yo ya estaba harta, y a la par se me había juntado con que Luca, mi hijo, llevaba meses crujiendo los dientes con un tema digestivo, que le hacía pruebas y pruebas. Aquí le hice en 2 hospitales diferentes pruebas de popó y de sangre, en México en otros 2. No me decían qué tenía, probaba una medicina, probaba otra. Y me cansé tanto que ahí fue la primera vez que decidí abrirme a la homeopatía. La había probado una vez antes de conocer a Flor, pero con siendo demasiado escéptica, no confiando que la homeopatía viene de las plantas, ¿no? Que al final la herbolaria es la base de la medicina moderna, y que hay toda una historia además, que si queremos adentrarnos en cómo Rockefeller, para poder meter la farmacéutica, empezó a manipular todo lo que es la herbolaria y la medicina natural, que yo no me voy a adentrar ahí porque ni siquiera soy experta, pero en el que cada vez me va haciendo más sentido por los efectos que yo he visto. O sea, yo sí hay una parte mía muy racional, y yo si no viera, para nada creería, pero es que me sucedió con Luca, se cayó, no, la semana pasada con tu suegra, reviso los ductos, no sé qué. Harta de estar de antibiótico en antibiótico y se la vivían enfermos, pruebo homeopatía, y el día que me dice el homeópata, prueba estos chochos con Luca, literal tengo un video porque se lo mandé a él, de cómo estaba Luca crujiendo sus dientes, todo lleno de mocos, tosiendo. Y me dijo, dale esto. Al día siguiente, mi hijo parecía un ángel durmiendo. O sea, yo no lo había visto dormir así en 7 meses contados. Yo estaba agotada, recién parida, o sea, sí, no recién, pero tenía como 7 meses para ese entonces ya Julia, agotada, que de ese agotamiento fue que dije, pues yo voy a probar la homeopatía, pero voy a probar creyéndomela, o sea, abriendo los ojos y el corazón a confiar que esto puede funcionar. Y entonces al hacerlo y al día siguiente darme cuenta, o sea, ver eso, yo no me lo podía creer. Una semana después me dio a mí como una perrilla, una perrilla que tenía el ojo de ese tamaño, como que no se me ocurría porque todavía no tenía integrado que tenía un homeópata. Entonces pasé como 2 días, el día que me dijo, tómate este chocho, se me bajó el ojo, pero tengo los videos, o sea, si quieren verlos, o sea, más bien, si me da tiempo voy a buscárselos para que les aparezcan por aquí, y si no, escríbanme que se los pongo, porque es muy impresionante ver ese antes y ese después de Luca, y ver ese antes y ese después de mi ojo. Ahí yo ya decidí comprometerme full con la homeopatía, y dije, si me voy así precavida, es que estoy como un paso atrás, ¿no? O sea, estoy como todo el tiempo dudando, y dudando no va a ser el efecto que necesito. Entonces me acuerdo perfecto de agarrar mi botiquín, que había crecido o sea, se había multiplicado desde que nos habíamos mudado a Miami. Tenía hasta máquinas de nebulización, 2 del hospital, otra que era inalámbrica, otra que una amiga me había recomendado. El punto es que dije, lo tiro todo. Me quedé con una de esas máquinas, me quedé con un de asma, no, ni siquiera, eso lo tiré, y me quedé con un Tylenol, un botecito de Tylenols, porque a Sergio y a mí en ese entonces todavía nos daban como migrañas continuas, y todavía ahí no me atreví a dar el paso. El punto es que no he regresado a la medicina. O sea, llevamos 1 año y medio sin que mis hijos se tomen un solo antibiótico. Entonces llevo 1 año, 7 meses más o menos,
en el que no han probado un solo antibiótico mis hijos. Se me enferman una vez al semestre leve. En diciembre Luca tuvo una estomatitis fuerte, con fiebre fuerte, pero en todo el año eso es lo único que ha tenido fuerte. Y ni se toma antibiótico, o sea, con sus chochitos, terapia craneosacral y de polaridades. De hecho, el terapeuta que vive en Tepoztlán, que llevan 20 años viviendo allá y son quienes certifican a muchísima gente en México como terapia craneosacral y de polaridades, me enseñó a hacerlo porque me traumé que llevé a Luca con 41 de calentura, la acababa de subir y estando ahí, o sea, teniéndolo yo en mis brazos, le hablé, me dijo, yo le puedo bajar la temperatura. Entonces llegué, le puso las manos, una en la cabeza y una como en el sacro, y estando ahí, o sea, yo tocándole de la piel súper caliente, se le quitó la temperatura por completo. Me dijo, esto tú lo puedes hacer en tu casa. Y llegué a mi casa y en la noche, igual esta vez como con miedo de creer que tenemos dones sanadores todos, pero que hemos aprendido a desconectarnos de nuestra magia, literalmente. Entonces, nerviosa a las 3 de la mañana que le había subido la temperatura, y todo el tiempo yo estaba ahí pues con los chochitos que le bajaban la temperatura y con el termómetro, porque también no quería que la pobre la pasara fatal, pero también he aprendido a hacer las paces con la temperatura y que la temperatura es la manera inteligente del cuerpo de matar al bicho. Que obviamente cada uno tenemos que tener esa relación con nuestra conciencia, con nuestra voz loca, cada una de nosotras, cada una conociendo a nuestros hijos de hasta dónde llegamos. Pero en esa noche dije, hoy lo voy a intentar, qué nervio, seguro que no, pero me acuerdo perfecto de verdad estar muy nerviosa. Le puse las manos como me explicó y de estar con mucha calentura se le bajó por completo. Yo no les puedo explicar, o sea, por eso siempre hablo de temas de bienestar integral, porque ha sido un viaje sotototote para mí el adentrarme en mi salud y la de mi familia desde una visión mucho más completa de lo que somos, de entender al cuerpo como un sistema perfecto que se autorregula y que se sana a sí mismo desde dentro y devolverle el poder al cuerpo. Yo, por ejemplo, mi escoliosis siempre supe que tenía que ver, o sea, sí sentía un peso emocional desde chiquita, de ser la hermana grande de 6, de que yo me metí un poco en el matrimonio de mis papás, entonces siempre tenía preocupaciones económicas desde muy chiquita y me metía en sus discusiones y les daba mi opinión y me pedían mi opinión, en el que sabía que tenía que sanar cosas por ahí. Pero ya que me metí, por ejemplo, a las 5 leyes biológicas, que una cosa pues ha ido a la otra, todos los homeópatas conocen de la nueva medicina germánica, que son parte de las 5 leyes biológicas, que ahorita les cuento un poquito más. Pero cuando me metí a estudiar las 5 leyes biológicas el año pasado, ahí pues aprendí de cómo nuestros síntomas del cuerpo, cuando perdemos el equilibrio del cuerpo, es que se vivió algo que nos superó emocionalmente, que no teníamos las herramientas para procesarlo en ese momento y que lo vivimos en silencio. Cuando el conflicto emocional empieza a ser solucionado, entramos en una crisis curativa, a lo que hoy se le llama enfermedad, pero que en verdad es el cuerpo sanándose, y que si aprendiéramos a leerlo desde ahí, entonces no entraríamos en alarma creyendo que estamos enfermos, que algo malo está pasando con nuestro cuerpo, y por lo tanto se nos activa otro circuito de miedo que lo vivimos en silencio y muchas veces desarrolla otros síntomas que producen pues otras enfermedades o crisis curativas. Yo no soy cero aquí la experta, ni en las 5 leyes biológicas, ni en homeopatía, ni en la pediatra mágica de Flor, mi amiga. Soy la humana loca que se ha ido a experimentar todas estas otras soluciones y que han hecho un sentido profundo a mi familia, a mi salud, a recuperar el poder de mi salud, como volverme soberana de mi salud, y que muchas veces nos da miedo, ¿no? Porque hay mucha responsabilidad ahí, pero a la vez hay un poder gigantesco y un empoderamiento gigantesco que también es muy especial y muy mágico. Entonces, por ejemplo, yo ahora con IFS voy haciendo, no siempre es mi espalda, porque luego, dependiendo de lo que estoy viviendo, me hago cargo y le pongo atención a otras partes, pero ya me he conectado con mi espalda, en donde mi espalda, yo hacia afuera siempre he aparentado ser una mujer como muy, con una autoestima alto, y no, hay una parte mía que tengo una autoestima baja, en el que muchas veces como que quise y no pude.
Y hoy, conociendo de las 5 leyes biológicas, sé que la espalda y la escoliosis viene muchas veces de haberme creído que no podía, de temas de desvalorización. Y entonces en conectarme con mi espalda, hacerme saber que soy suficiente, dejarme de juzgar, dejarme de criticar, ha habido sanación. No es como que mi espalda ya está recta, no. Pero de los dolores de espalda que yo tenía antes a los que tengo ahora, que de repente son más, pero por el parto de Julia que fue complicado. Entonces hay veces que, tipo cuando tengo la regla o estoy ovulando, no diría que más, son iguales. Pero desde luego que tengo menos dolores de espalda, nada más los dolores del parto, o sea, esos son los que recuerdo. Estuvieron muy intensos porque tuve back labor, entonces su cabeza daba contra mi sacro, pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué más les puedo contar? Biodescodificación. Hice una biodescodificación con una mujer en República Dominicana francesa que terminé hablando con mi bisabuela de un tema que llevo años trabajando de pareja, en el que me cuesta ser crítica, porque soy muy crítica conmigo, pero de lo que más me duele es ser crítica con mi esposo. Y que siendo un esposo excepcional, que lo es, siempre estar con algo más que falta, ¿no? Entonces le dije, quiero trabajar esto, y salió como en mi familia, cómo se había perpetuado, se le llama en terapia como la mujer castradora, la que en algún momento concluyó que hubo una mujer del linaje que se agachó y que al hacerse chiquita eso hizo un cagadero y eso no sirvió en el sistema, y por lo tanto hay una hija que concluye que ser débil, que agachar la cabeza, que callarse no es bueno, y entonces toma el lugar de esta mujer castradora, exigente, controladora, que todo el tiempo quiere más. Y yo vengo perpetuando eso desde hace mucho tiempo. Y esto hablo yo por mí, ¿no? O sea, esto es algo que se ha quedado muy en mí, que yo he venido trabajando muchísimo tiempo, y que en la medida que pude hablar con mi bisabuela y verla a la cara, y literal me decía como, ¿qué te sucede de todo esto? Después de 2 horas y media de terapia, o sea, yo se los digo así como muy fácil y se los comparto con el corazón abierto, porque sé que sí, o sea, que al ser un poco más descriptiva también ustedes puedan entender y puedan sentir qué es lo que les llama o no les llama, o qué les gustaría probar, porque el sanar el cuerpo es sanar la mente, es sanar el corazón, y es sanar, ¿no?, nuestros síntomas. Pero muchísimo de lo que el cuerpo grita con nuestros síntomas es de lo que el corazón todavía no ha sanado. Entonces, obviamente es por un lado médicos, pero por otro lado terapeutas. Y en la medida que los médicos o terapeutas tienen una mirada integral, pues van a ir a la raíz emocional siempre. Van a ver a la persona como el todo que es, desde su mente, sus emociones, su cuerpo y su espíritu, y por lo tanto van a dar soluciones mucho más profundas a nuestro equilibrio y el de nuestra familia. Entonces hablé con mi bisabuela, en algún punto me decía, pero ¿qué sientes que revive en ti o que rechazas? Y yo creo que, o sea, nunca la conocí, ¿no? Pero, o sea, ahorita obvio no hace sentido, pero cuando llevas todo el proceso ahí y cierras los ojos y ella te está conectando de una pregunta a otra, y parte además de algo que o sea, yo me acuerdo que empezamos con una pelea que tuve en la mañana con Sergio de una estupidez, de un paquete de Amazon que yo dije no se puede abrir ahorita, se van a ir al colegio, y entonces lo abrió enfrente de Luca, entonces como que me refutó, ¿no?, lo que yo había dicho. Entonces hay una lucha de egos, gallito, gallito. Entonces le dije, esto pasó, entonces nada más quería yo tener el control, y esto es lo que quiero trabajar porque es una constante y es de lo que más me duele, y bla, bla. Y de algo muy literal que acaba de suceder, realista, del día a día, se va muy profundo, de una manera que hace lógica mientras estás en el proceso. Y yo llegué en un punto en el que ni conocía a mi abuela, a mi bisabuela, pero me hacía todo el sentido que mi bisabuela en algún punto pues se agachó, se hizo chiquita, y yo toda mi vida he tenido un tema con la palabra debilidad. O sea, de hecho, en yo ser Enneagrama 8, donde es como la fuerte, controladora, yo creía que tenía algo con la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad me vale, yo puedo ser vulnerable. El ser débil, puta. Y eso es lo que yo, como que en ese momento de terapia, muy metida en el asunto, la vi a ella débil y me decía, ¿qué te causa esa debilidad? Y yo, no me gusta. Y me dice, no, ¿qué sientes? Dilo tal cual. Y yo, o sea, me da rechazo. ¿Qué más? Y yo, me da asco. Así. Y me dice, ok, dile que te da asco.
Yo, ¿cómo? O sea, bueno, no le decía cómo, porque pues, al menos yo cuando estoy en terapia como que me logro como conectar muy bien y confío en mis emociones y en que estoy en un proceso que escogí y intento no meter la cabeza, entonces como que me meto muy y me acuerdo sí de decirle me das asco y luego al final terminé como honrándola, rompiendo lealtades y comprometiéndome conmigo a que cada vez que yo saliera esta parte más castradora, más controladora, más de juzgona, criticona, a no juzgarme. Y eso es muchísimo del proceso de IFS, dejar de juzgar esa acción o esa forma de ser con la que nos estamos peleando. Entonces ya sea que gritamos, que huimos, que bebemos, que somos muy insanas en la manera que nos alimentamos, que consumimos, dejar de juzgar el comportamiento y empezar a verlo con amor. Ahí es donde de verdad empieza a cambiar el ingrediente y vamos hacia el amor y vamos a la sanación y se desbloquea y se sana a niveles impresionantes. Otras terapias que han sido muy significativas para mí, constelaciones. Hoy hice una constelación familiar hace un año y medio, brutal, en el que fue trabajar a mi esposo, pero terminé viendo a mis papás y diciéndoles que en ciertas circunstancias yo no iba a entrar en esas dinámicas porque yo iba a ocupar mi lugar de hija y que en mi relación con ellos yo soy la hija. O sea, después de la sesión, ¿no? Que estás muy metida, entonces ahorita pues queda muy obvio, ¿no? Que hay que ocupar nuestro lugar. Pero a mí en ese momento fue sumamente significativo por lo que estaba trabajando, de lo que se reveló, porque además, por ejemplo, lo primero que hice fue decir, quiero trabajar este tema con mi esposo, que era el mismo tema que les estoy diciendo. Y me dijo, ok, colócalos. Entonces puse a los... Bueno, no les quiero como spoilear nada, pero el punto es que desde la postura, como los pongan, habla de cosas inconscientes. De hecho, vamos a tener muy pronto un episodio en el que voy a tener aquí a una consteladora deliciosa que nos va a explicar más a fondo cómo funcionan las constelaciones, pero fue muy revelador y pude descubrir muchas cosas como mías y cuando terminé diciéndoles a mis papás fue sumamente sanador. Lo de las 5 leyes biológicas, estas son las 5 leyes de Hammer. Hammer fue un doctor alemán que tenía consultorio lleno en Alemania, creo que en Italia también. Y creo que su mujer también era doctora, y de siempre haber sido personas súper saludables, muere su hijo de cáncer, y desarrollan cáncer, muere su hijo de un balazo, creo, que lo mataron, lo asesinaron, y a ellos les da cáncer a los dos. Entonces, algo que venían suponiendo mucho tiempo, que era el percibir que cuando medicaban nada más ponían como una curita que generaba un efecto secundario y por lo tanto como que nada más se hacía un círculo vicioso y muchas otras cosas en las que se sentían como desconectados de su ser integral. Este evento hizo que ya fuera como la bombita que explotó todo y decidieron retirarse para investigar, meterse al laboratorio y entender cuál es la raíz emocional, porque les quedó muy claro de estábamos muy bien, muere de nuestro hijo de esto y desarrollamos cáncer los dos. Entonces se meten a investigar, creo que años, y desarrollan estas 5 leyes biológicas, que son leyes porque no se han podido refutar, en las que hablan de cómo las emociones que nos desbordan emocionalmente y no tenemos las herramientas para como navegarlas y las vivimos en silencio, son las que causan ese desequilibrio en nuestro organismo y por lo tanto desarrollan, o sea, terminan siendo esa enfermedad, pero que ellos lo llaman que no existe la enfermedad, sino que existen las crisis curativas en las que el organismo lo que empieza a hacer es multiplicar las células para generar vida. Todo el tiempo es con la intención de generar vida, de que funcione. Y cuando se va a la razón emocional, se libera, se empieza a expresar, es que entonces empieza a haber como todo este acompañamiento emocional y por lo tanto se puede sanar. Yo se los estoy explicando muy leve, muy superficial, cero experta, pero para mí meterme a ChatGPT cada vez que tengo algún síntoma, es decir, desde las 5 leyes biológicas, explícame qué es esto que estoy sintiendo, qué es esto que tengo en el cuerpo. Por ejemplo, yo sabía que la piel es mucho tema de separación. Bueno, mi esposo, después de 7 años de trabajar en una empresa en la que creció, se vinculó, o sea, como que realmente fue una empresa significativa para su vida, como un nivel profundo, renunció hace un año y la semana que
era su última semana, desarrolló como una bola, o sea, una bola de pus, pero no sé en el tamaño, que tuvo que estar hospitalizado una noche por una cosa en el dedo. Y cuando nos metimos o sea, yo me acuerdo que me habían explicado lo de la piel, pero no estaba del todo segura. Nos metimos a ChatGPT y decía, no sé si fue ChatGPT en ese entonces o un amigo nos lo dijo, pero bueno, el punto es que la piel es un tema de separación y nos voló la cabeza. Otra manera que para mí ha sido muy significativa y que Sergio, que es completamente racional, hoy ya es algo que me dice, o sea, como lo quiero estudiar yo, me parece demasiado loco y demasiado impresionante cómo nos describe, cómo algo así puede saber cómo somos y quiénes somos, y es la astrología. Hace 3 años o 4 yo hice mi primera carta natal, no en la pandemia hice la primera. Al año hice una muy profunda de 3 horas con Jorge Carballo en México. Y aquí me he vuelto muy fan de Mía Astral, la sigo mucho. Y poner mi carta natal, saber mi carta natal, la de mis hijos, la de mi esposo, y en base a cómo somos con nuestras cualidades esenciales, con nuestro quirón, que nuestro quirón es como nuestra herida, como esencial que venimos a sanar, no saben, o sea, es de miedo cómo te describe, cómo te logras entender en formas que tú no te has logrado jamás entender. Y para mí la puerta a la astrología fue mi hija. Mi hija, Julia, tiene 3 años, pero desde que nació es una niña sumamente sensible. Una respiración, la huele, una mirada, la capta, todo lo siente. La luz del sol, o sea, hasta como como las sensaciones, todo es fuerte para ella y sus emociones son sabrosas, picantes, deliciosas. Y lo que sucede con Julia es que cada luna llena, yo decía, estoy loca, pero literal es que es una vez al mes. Y me empecé a fijar y dije, son las lunas llenas. Y cuando ya fue más que repetido, dije, pues lo tengo que poner en mi calendario para un par de días antes yo llenar mi tanque de paciencia, de una extra paciencia y no explotar. Y entonces hubo uno de los meses que me puse mi alarma, o sea, más bien, yo ya tenía mi alarma en el calendario y chequé, ¿no? Dije, ¿por qué hoy está así? Si falta una semana. Lo chequé en mi calendario y decía, luna llena próximo miércoles. Y yo, pero está como se pone, o sea, porque se pone como si fuera hombre lobo, literal. O sea, como que todo se potencia, pero a la 1000. Y entonces ese día terminé explotando. Me dio muchísima culpa que le terminé dando un grito horrible. Y a las 4 de la mañana me levanté porque en ese entonces estaba haciendo mi certificación de IFS con Madrid. Me levanté a las 4 de la mañana a estudiar y me levanto, me siento en esa mesa y en la luna llena enfrente, así, en esa ventana enfrente. Yo no lo puedo creer. O sea, me había equivocado. No lo había puesto bien. Entonces ni siquiera había sido mi mente como buscando que sucediera, ¿no? Simplemente lo había puesto mal. Y en efecto, la luna llena a mi hija, a todos. O sea, a mí lo que me parece más loco conforme me he ido metiendo a todas estas medicinas alternativas, que son más bien naturales, humanas, espirituales, conectadas con nuestro ser integral, como muchas veces, porque es lo que aprendimos y es lo que nos dijeron, decimos amén a, por ejemplo, decir, no, pues la astrología de puros gente que más alternativa o más mística o más esotérica, pero eso no va conmigo. Cuando la luna todos los días mueve la marea del mar metros, la marea entera, y nosotros somos 80% agua y queremos decidir que no, a nosotros no nos afecta la luna. Obvio nos afecta, nada más estamos muy desconectados de nuestro cuerpo. Y en la medida que estemos desconectados de nuestro cuerpo, estamos desempoderados, no nos conocemos y por lo tanto menos podemos como sanarnos de dentro hacia afuera. Por eso para mí esta parte de las 5 leyes biológicas, cuando lo conocí fue en un congreso de medicina de estilo de vida en Valle de Bravo hace un par de años, que conocí a Nirdosh. Hay mucha gente que comparte acerca de las 5 leyes biológicas, pero Nirdosh a mí me encanta. Y entonces el entender que siempre hay una razón emocional, a mí es algo que me hace mucho sentido.
Yo sé que cada una de las partes de mi cuerpo que gritan son partes de mi forma de ser, de mis heridas profundas, que todavía tengo que seguir trabajando, de mi hipervigilancia, de exigirme constantemente, en el que vivo en lucha-huida, por lo tanto mi sistema nervioso está completamente alterado todo el tiempo y por lo tanto tengo dolores en las articulaciones y mi espalda y mis dolores de cabeza cuando me voy muy a la mente y me desconecto del cuerpo y no hago mi trabajo somático y no bailo. El cuerpo grita cuando el corazón calla y también el alma grita, o sea, nos deprimimos, nuestra vitalidad se va cuando callamos los deseos del alma. Entonces es importantísimo escuchar nuestras emociones, pero también escuchar nuestros llamados, escuchar nuestros sueños, porque así es la manera en la que nuestra alma y nuestro espíritu nos habla, en la que esa locura de vida que anhelamos, que todos tenemos implantado en nuestro corazón, lo que anhelamos con el alma, de tener esta relación de pareja, de tener este trabajo, de tener esta economía, de tener esta manera de relacionarme con mi cuerpo, mi sensualidad, mi sexualidad, con mis hermanos, con mis papás. Eso que añoras está sembrado en tu alma. Y si no lo escuchamos, la vitalidad de nuestra vida, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro placer en todos los sentidos, se va disminuyendo, se va apagando. Entonces, las invito a que con este episodio, lo que sea que hayan sentido, que quieran explorar, le den la bienvenida como con esa contundencia, sacando el botiquín completo, lo que sea que para ustedes signifique sacar el botiquín completo, conectando con su sabiduría interior y sabiendo que muchas veces venimos orquestados por un sistema que les conviene que estemos desempoderados y que cero soy conspiracional, pero que de verdad a veces es mucho más difícil querer abrir los ojos y tomar el poder de nuestra salud y tomar la soberanía de nuestro cuerpo y escucharlo profundamente y tomarnos el tiempo de tener soluciones un poco más lentas, pero que no aniquilan nuestro sistema inmune. Y por lo tanto son sanaciones que requieren un poco más de paciencia, porque nos vamos reconectando con nuestros biorritmos, con la sabiduría de todo nuestro organismo y a la vez vamos fortaleciendo nuestro sistema inmune, nos enfermamos menos, sabemos qué darle a nuestro cuerpo, sabemos pausar cuando tenemos la regla, si nos viene la menopausia nos adentramos en conocer la emocionalidad y poco a poco estas 3 dimensiones del ser humano que somos, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, en el ser espiritual o como cada quien lo llame, que son las 3 dimensiones humanas y no nuestra dimensión espiritual, es la integridad de quienes somos. Entonces, escuchar nuestros síntomas para escuchar nuestro corazón de esas emociones reprimidas y escuchar el gozo, la vitalidad de nuestro cuerpo como esos llamados de nuestros sueños que el alma tiene y que es importante que también nos escuchemos. Con eso me despido, mis queridas locuras. Exploren con su voz loca, como qué les hace sentido indagar un poquito más profundo, lo que quieran, que tengan dudas, que quieran que les cuente un poquito más, si quieren algún contacto, feliz de compartírselos. Y también denle la bienvenida a todas esas emociones difíciles, a esos miedos maestros, tomando acción, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos de nuestros miedos maestros? Tomando acción. Si yo ya sé que esto era algo, no sé, por ejemplo, yo, la homeopatía, que ya me estaba llamando y que lo había censurado y entonces lo quiero intentar, bueno, pues mi miedo maestro fue tirar ese botiquín que a mí ya no me estaba sirviendo. Y para cada uno de nosotras es distinto cuál va a ser ese miedo que vamos a hacer nuestro maestro ahora, cuál va a ser ese siguiente paso y que lo hacemos nuestro maestro cuando tomamos acción radical en favor de nuestra verdad más grande. Nos vemos el próximo episodio. Ya saben que pueden siempre descargar la meditación gratis de Conecta con tu voz loca, que está en mi página www.lulalointegral.com, que tienen las sesiones de IFS, tanto individuales como de liderazgo como grupales, y que me tienen aquí para escucharnos, para acompañarnos a juntas ir creando esa locura de vida y de relaciones que nacimos para vivir. Les mando un abrazo gigante y nos vemos el próximo episodio.